Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. México es el gigante latinoamericano, junto con Brasil. México es ese gigante latinoamericano que está al lado de Estados Unidos y tiene esta relación de amor y odio. Amor porque muchos se van para allá y por lo tanto quieren estar ahí. Odio porque muchas veces nos han querido y México todavía respira por esa herida grande de haber perdido territorios riquísimos. Vamos a hablar de México, de las últimas elecciones, de la nueva presidenta mexicana. Votaron 92 millones de mexicanos y le dieron un triunfo abrumador a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Estamos con Gilberto Aranda Bustamante, él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, licenciado además en Comunicación Social, o sea, en Periodismo de la Universidad de Chile, es magíster en Derechos Humanos Contemporáneos, Universidad Internacional de Andalucía, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y con él hablamos de lo que está ocurriendo con este gigante latinoamericano, con México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. A ver, fue una elección enorme, porque es un país muy grande. Votan 97 millones de mexicanos y Claudia Sheinbaum obtuvo un triunfo arrollador. Las encuestas lo decían, no fue ninguna sorpresa su triunfo. La sorpresa posiblemente sea que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente, haya dicho ella gana. O sea, se renuevan en el poder con el partido Morena. Esa sería la principal novedad de todo esto, además de que sea una mujer la presidenta de México. Bueno, yo colocaría, por supuesto, eso primero, porque estamos hablando de la mandataria número 66, y 65 hombres la antecedieron, entonces, claro, tiene ya una gracia en sí mismo. Luego... en un país machista. Muy patriarcal, muy machista. Y en ese contexto es que Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente admirador del viejo PRI, voy a decir, el anterior a Carlos Salinas de Gortari, ese PRI de los años 40, y particularmente de Cárdenas, el tema del dedazo le hace sentido en la designación, aunque hubo una cierta competencia también, pero claramente la candidatura de Sheinbaum era quien le cautivaba y de alguna manera se siente refrendado con esta avalancha de votos que superó incluso a su propia elección. A ver, ella logró 34 millones de votos, fue la candidata más votada de la historia. Sí. Así que si de récord se trata, Claudia Sheinbaum de todas maneras. Y la candidata opositora, Xochitl Gálvez, era una cosa rara, porque resulta que estaban ahí los partidos tradicionales que antes habían peleado, pero se sienten tan desmejorados. Entonces estaba junto el PRI, el PAN,
El PRD. El PRD inaceptable, o sea, inaceptable desde el punto de vista de su vocación ideológica, sí. Pero se juntaron todos porque Morena se ha transformado en el gran partido, ¿no? En el partido hegemónico. Y eso hace pensar que también va México también hacia una fuerte hegemonía, porque hay que recordar que además de esta cifra apabullante de 34 millones de votos a favor de la presidenta, Morena va a controlar el Congreso, tanto los representantes, la Cámara de Diputados, como el Senado, a propósito de algunos cambios, transfugismo, se dice en otros lugares, de domicilio político, que hoy día la convierte en la primera fuerza también en San Lázaro, en el Palacio del Congreso. Es decir, yo diría que tiene ese escenario inmejorable, que es además del Ejecutivo, tener el Legislativo, y yo agregaría que eventualmente el Judicial. Claro, eso se puede... A ver, de nuevo me voy hacia atrás. Cuando gobernaba el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gobernó 70 años. Y era increíble, porque el presidente en ejercicio designaba al que lo seguía con el famoso dedazo. Y salía elegido, había elecciones, pero al final, todos decían en México, hay una democracia aparente, pero en el fondo es una dictadura de un partido. Sí. ¿Podría volver a ocurrir con todo esto? Bueno, yo diría lo que había era un corporativismo autoritario, que es un sistema no democrático, para decirlo claramente, pero claro, que tiene algunos visos distintos porque implica participación a través de corporaciones. Esto, una democracia liberal y pluralista, no puede estar más lejos, pero que durante... Perdón, eso se asemeja al fascismo. Tiene elementos del fascismo. Diría, corren por canales paralelos y lo que tienen en común es un corporativismo del siglo XIX. Ahora, de cualquier manera, el PRI evidentemente era un partido hegemónico desde el año 29 con distintos nombres, pero que fue el mismo grupo el que gobernó, y que en este contexto la última decisión del presidente era precisamente designar a su sucesor, luego del cual se retiraba por completo de la vida política. Y esta es la pregunta, si va a seguir en eso también la tradición de Andrés Manuel López Obrador. Se va a La Chingana, que es su finca en el sur, en Chiapas, pero vamos a ver si de alguna manera va a ser parte de esa tradición. Es una de las grandes preguntas. Sí. Hablemos, ¿qué pasó con AMLO? Este Andrés Manuel López Obrador, que estuvo 2 periodos, ahora tendría que retirarse según la costumbre mexicana, vamos a ver si lo hace, pero ¿qué es lo que logró y no logró? Si uno tuviera que hacer un balance de su gobierno, ¿qué podríamos decir? Bueno, él tenía la promesa de la Cuarta Transformación y hubo efectivamente, muchas promesas que hizo que hoy día podríamos colocar en tela de juicio. Pero hay una cuestión que yo tengo que reconocer, que logró reconectar a mucha gente que se sentía defraudada, precisamente estos partidos políticos tradicionales, del cual provenía también Andrés Manuel López Obrador, porque fue antes PRD y antes priista, o sea, estaba en todas las maquinarias. La gente se reconecta con la política, pareciera que recupera la esperanza. Yo estoy bien impresionado porque incluso algunos datos económicos de hoy hacen pensar que no es muy bueno el panorama y que no se va a poder redistribuir mucho. O sea, muchas de las promesas, incluso ahora de las 100 medidas de la presidenta Sheinbaum, va a ser muy difícil llevar adelante. Pero la gente vuelve a creer. Entonces, todo esto es la economía estúpida, que es la frase de Clinton, pareciera que en México no es tanto. Y por lo tanto, la Cuarta Transformación fue bastante parcial, y más bien yo diría que hay elementos que no fueron prometidos, pero que al final termina abrazando. Por ejemplo, la militarización, la creación de una Guardia Nacional, que ahora pasa a ser parte de la Secretaría de Defensa, es decir, pasa a ser parte también de la Fuerza Armada. El legado de la elección de los jueces del Poder Judicial es un cambio completo que sinceramente creo que va a remover los cimientos también de ese Estado. Así que hay muchos elementos de cambio en un presidente que sería algo que goza es carisma y popularidad. Y llama mucho la atención, porque si uno tuviera que dar algunas características de AMLO, uno podría decir un hombre antiguo. No, es un hombre moderno, más del siglo XX que del siglo XXI, por su forma de ser. El señor que no le gusta subirse a los aviones, pues que le tiene miedo, mucha gente le tiene miedo, pero él le gusta estar en México, sí, también está eso, no quiere nada que sea distinto, con poco mundo. Da la impresión de un hombre muy de poco mundo, en un mundo globalizado, en un país enorme, un mundito chico el de él. Con estas alocuciones todos los días la mañana, con conferencias de prensa, las mañaneras, atacando a los medios, peleándose con los medios, y que él es el único que tiene la verdad.
una cosa y el lenguaje también, antiguo, todo antiguo, ¿no? Bueno, yo creo que lo de las mañaneras es una manera también de ganarle la pauta a los medios y en ese sentido fue una estrategia que dio resultado. Mi pregunta es si se va a poder sostener. Ya tenemos que, Claudia Sheinbaum ha dicho en el Zócalo, ha dicho que las continuaba, ya dio la primera, pero fue más acotada y más precisa en otro estilo. Aun cuando yo concuerdo que se trata de un liderazgo mucho más confrontativo, un liderazgo con visos populistas, yo lo digo claramente, en el sentido de... ofensivo contra periodistas, contra personas. Radicaliza posiciones. Y utilizando la presidencia para incluso atacar fuertemente a personas con nombre y apellido. Bueno, ese es uno de los puntos cruciales. Yo diría que por una parte tenemos una elección que fue, en mi opinión, en general limpia. Puede haber algún lugar donde uno diga, mira, acá hay dudas, México es un país de 140 millones y entonces yo no digo que en algún lugar no haya ocurrido algo, pero fue una elección limpia y transparente, algo que en otros lugares de América Latina no existe. Venezuela, para ir más lejos. Pero en este caso, más bien las dudas, más que en el proceso, que a mí me parece absolutamente pulcro, está en la concentración de poder. Y eso es lo que remite a esa vieja tradición, es decir, hay muchos elementos, y además en este cuadro de legislativo, ejecutivo, y también podría rimarse el judicial, uno ve una concentración de poder que permite además al presidente tener posiciones, o a la presidencia, radicales, más contundentes, monolíticas, donde no hay bemoles, todo es blanco o es negro, un estilo que parecía superado, pero yo creo que en varios lugares va ganando espacio. Oye, todo esto además, México es un país también de exceso. Excesos en el tráfico de drogas, excesos en su grandeza, excesos en su música, para qué decir, en los aportes musicales, excesos en las expresiones muchas veces. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Dijo, ahora cuando asumió, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México, sin pudor, sin ningún límite. ¿Qué más se puede decir? No, ella es una confesa admiradora, eso está claro. Pero esto es ya prácticamente... Sí. O sea, después de esto puede seguir gobernando López Obrador en la oficina del lado, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay dudas razonables, pero si hemos de creer lo que dijo, él se retiraría. Vamos a ver qué va a ocurrir. En cualquier caso, me parece que Claudia Sheinbaum, que fue su ministra, posteriormente ocupó el cargo de presidenta de Gobernación del Distrito Federal, hoy día Ciudad de México, con toda la de la ley, por decirlo así, y tiene todo un liderazgo que, aun cuando tiene vida propia, está estrechamente unido a la figura de López Obrador. Y evidentemente el ídolo vernáculo de López Obrador es Lázaro Cárdenas. Yo creo que en mucho de su gestualidad, en sus posiciones frente a España, en todo sentido, está conectado con aquello. De hecho, hace un momento dijo algo que me pareció bien sintomático, respecto a que se ufanaba de no salir más allá de México. Él decía que no tenía pasaporte. En otras elecciones decía, yo no tengo pasaporte ni lo necesito. Y ya como presidente, dentro de los escasos viajes que hace, siempre hay que recordarlo, bueno, a Estados Unidos de luego, y el otro es a Chile, a propósito de los 50 años del golpe. Salió muy poco, viajó muy poco. De hecho, eso es lo que hacía su secretario de Exteriores. Más bien él es el que estaba a cargo de los viajes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar la pregunta planteada. Los políticos en general tratan de poner un título a su gestión. En Chile todos recordarán Salvador Allende, ¿no es cierto?, la revolución con empanada y vino tinto, o sea, a la chilena. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia. En el caso de López Obrador es la revolución, una especie de cuarta transformación, que es su propia revolución. Porque Claudia Sheinbaum dijo, voy a seguir con la cuarta transformación. Entonces, vamos a hacer un alto. ¿Qué significa una cuarta transformación? ¿En qué consiste todo esto? Volvemos en un instante.
entrevistas y puntos de vista. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos sobre México con Gilberto Aranda. Recordemos que él es licenciado en Historia, es periodista, tiene magíster en Estudios Internacionales, en Derechos Humanos Contemporáneos y es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Y quedó una pregunta planteada. ¿Qué es la cuarta transformación que prometió Andrés Manuel López Obrador y dice Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, que lo va a continuar con esto? ¿Qué es eso? Bueno, para eso hay que decir que las anteriores son la independencia, la de Juárez, y el hito que es la Revolución Mexicana, que también tiene su propio panteón de héroes, ¿no? Con Zapata y Villa como los más destacados. Emiliano Zapata, ¿no es cierto? Así es. Es impresionante visitar San Lázaro y ver un poco el culto tanto a Zapata como a Pancho Villa, que son quienes perdieron, ¿eh? Eso es el común que tenemos. Los cultos son a los que pierden, porque finalmente fueron Obregón y Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, quienes ganaron ese pulso con estos líderes mucho más radicales, más populares. En cualquier caso, la cuarta transformación implica también conectarse con una tradición de nacionalismo, una tradición de autonomía de México respecto a lo que es su contexto circundante, una tradición de redistribución, una tradición que en el caso de Claudia Sheinbaum tiene algunos elementos adicionales que, y en este sentido tengo que decirlo, no solamente el papel de la mujer, que ella lo destacó en varias ocasiones, sino que el tema de la energía es limpia. Ha hecho una promesa de un 45%, una cuestión que a mí me parece complejo, porque quienes han visitado las grandes ciudades de México, y particularmente Ciudad de México, ve que están los transportes de todo el siglo XX, ¿no? Los de prácticamente el principio del siglo XXI, pero también algunos de mediados del siglo XX, unos de avanzado del siglo XX, y muchos son a combustión clásica, a petróleo. Entonces, 45% de energías limpias es la verdad, una promesa bastante alta de una científica, así que me imagino que habrá hecho una medición también de costo. ¿Qué dicen ellos? Cuarta transformación, cuyo eje central es el lema por el bien de todos, primero los pobres, y dijo que el país hay un cambio radical en cuanto a logré un cambio radical en cuanto a la reducción de las desigualdades, el avance hacia el final de la corrupción y la mejora en la calidad de vida. Cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios, a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. ¿Es verdad todo esto? Se acabó el modelo neoliberal. Hay mejor calidad de vida, hay reducción de las desigualdades, el avance hacia el término, dice, el final de la corrupción. Parece bíblico, ¿o no? Sí. Bueno, como decía, la redistribución es básicamente acabar con las desigualdades y con la precariedad más extrema.
Pues yo tengo la impresión de que todavía es una tarea pendiente en México y sin embargo hay gente que a través de una política también de subsidios ha tenido acceso a algunas cuestiones que los gobiernos precedentes no lo tenían. El tema es hasta cuándo va a poder ser sostenible aquello. A ver, lo que dicen es que hay una enorme cantidad de subsidios o simplemente de bonos, como se conocen en otros países, de ayudas en dinero a muchas familias. Directas, exactamente. Transferencias eso, directas. Exactamente. Y eso evidentemente tiene un componente numérico mucho mayor al de los gobiernos pasados. Pero haber acabado con la desigualdad o la precariedad, que es bien lacerante en algunas regiones de México, bueno, eso claramente es una tarea pendiente. Ahora, a mí me parece que lo importante aquí es que hay mucha gente que parece que está entusiasmado con el estilo y con el tipo de promesas que se hace, porque quedó claro en las urnas que más bien son los liderazgos tradicionales, clásicos, los que salieron perdiendo, como incluso como la de Gálvez, ¿no? Esta candidata del Partido Acción Nacional que congrega a otros dos partidos y que al final tiene una performance bastante magra, por decirlo. ¿Se puede apostar por Claudia Sheinbaum en un país machista, en un país donde está el crimen organizado desatado, en un país que ha fracasado en cuanto al crimen organizado, en un país donde el Poder Judicial va a ser elegido y por lo tanto los jueces van a ser políticos, porque van a hacer campaña política y van a tener que responder a electores y no sé si al derecho? ¿Va a poder manejar todo esto? Es un tremendo desafío y me parece que no va a ser nada de fácil. Es una política con un perfil distinto, sin embargo, a López Obrador, insisto, es una académica y científica. Quiero pensar de que en esa trayectoria y en lo que fue su carrera política hay también una medición de costos y dificultades, esos análisis FODA, que le permite de alguna manera medir lo que podría llegar a ser. Las 100 medidas, sin embargo, que ha dicho en el Zócalo, en la inauguración de su gobierno, recordemos que hace el juramento de protesta, como se dice en México, que es en el Palacio de San Lázaro, y después ha salido a encontrarse con la gente ahí, al Zócalo, frente al Palacio Nacional, donde dice que va a vivir. Esto también, la austeridad. Pues en ese contexto pareciera que hay mucha gente esperanzada en aquello. Oye, hablemos de que es imposible no hacerlo, porque estamos hablando de la actualidad mexicana, del crimen organizado, de la seguridad. Se dice que un tercio de la economía mexicana la mueve el crimen organizado. ¿Estas cifras son reales? Si no es un tercio, está muy cerca, porque ya, efectivamente es un negocio que ha irrigado a toda a la Unión Mexicana. Entonces no hay nada que hacer. Si tienen un tercio, y además ese tercio de la economía tiene armas, tiene soldados, tiene asesinos, tiene sicarios, domina territorio. No hay poco que hacer, tienen financiamiento. Y lo grave es que se han intentado diversas fórmulas y tampoco parecen dar resultados. Desde la que propone Estados Unidos, el Plan Mérida, que instalan los gobiernos conservadores, entre otros el panismo, pero tampoco ha logrado terminar con este flagelo la misma administración de López Obrador, que lo que hace es descansar en los nuevos cuerpos para combatirlo. Además de una continuidad en que finalmente son las Fuerzas Armadas las que combaten al narcotráfico. Eso que se había criticado tanto, ahí no hubo transformación, pues lo que se termina abrazando. Ahí hay un cambio conductual. Una cosa es con guitarra, decimos acá. En las últimas elecciones, hubo muchos candidatos asesinados. Y periodistas. Pero una enormidad en cuanto a periodismo, según Reporteros Sin Frontera, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hay algunas cifras donde se indica la cantidad de periodistas asesinados en México. Es una cosa casi como la cantidad de periodistas que mueren como corresponsales de guerra. Sí, ciertamente es riesgoso y como conoce México, ha podido darse cuenta que cuando uno se desplaza entre ciudades es muy común que encuentre un punto de chequeo militar que se cerciora que uno no está transportando ningún tipo de sustancia. Entonces uno ve a través de las carreteras algo que pasa también desde el país que estamos hablando, ¿verdad? Pero más bien en regiones. Pues yo diría que eso es bastante común en varios estados de la Unión Mexicana. Hay muchos municipios que está claro que los gobierna no el Estado, sino que el narcotráfico. Incluso estados casi completos, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz. Se dice que de cada 100 delitos solo se denuncian 6. Los otros están fuera de la estadística. Y de cada 100 denunciados, de estos 6,
De cada 100 denunciados se resuelven 14. O sea, nada. Hay 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 9 están en México. Es un país peligrosísimo. Sí, e incluso algunas de las regiones que fueron mencionadas. Uno entendería que Sinaloa, por donde su ubicación, viva un tipo de experiencia así, pero estados que eran relativamente tranquilos, como Michoacán, la patria, el estado de Cárdenas, está prácticamente dominado en algún momento por lo que son los Zetas o la familia, ¿no? Estos cárteles, estos grupos que además de comerciar estos narcotraficantes, tienen armas, ¿sí? Y armas de alto calibre, no estamos hablando de pistolas y... Son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son ejércitos privados, digámoslo así. Ahora, la relación entre la política y el narco. Hay financiamiento en algunos casos. ¿Muchos? Se han comprobado algunos casos, pero siempre tenemos la misma intuición de que no se ha destapado todo. ¿Es verdad que Andrés Manuel López Obrador, visitando una zona en algún momento determinado, se sale del protocolo? Porque andan todos estos presidentes con mucho resguardo. Y va a saludar a una señora y era la mamá del Chapo. Sí. Y se inclina un poquito ante ella, presidente. Eso es un hecho verídico. Ahora, lo que tengo que agregar es que se trata de un presidente que todos los fines de semana se desplaza a algún lugar del Estado de México. Entonces, yo no tengo completa certeza de saber exactamente quién es. Entonces, en ese contexto, dejo un espacio a la duda. Pero ciertamente esto pasó, fue registrado por las cámaras, así que es difícil desmentirlo. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hablar de política internacional en el último bloque. Antes de ir a la pausa, voy a decir lo que dijo Arturo Pérez Reverte, famosísimo escritor español. Llamó a Claudia Sheinbaum y a López Obrador, fue 2 por 1, les dijo a los dos: imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las 4 cosas a la vez. Volvemos en un instante. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nos acompaña Gilberto Aranda y quedó una pregunta planteada. La verdad es que dijimos lo que había dicho Arturo Pérez Reverte, pero ¿cuál es la pregunta? La relación entre México y España. Todos sabemos que entre México y España siempre hubo grandes relaciones. Sabemos también la influencia que tuvo el Imperio Español en México, para qué decirlo. Pero lo que ha hecho AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo sigue Claudia Sheinbaum, es: España tiene que pedir excusas, pedir perdón por la colonización. Esto tiene muchas aristas. Esto data de 2019, cuando mediante una carta Andrés Manuel López Obrador pide a España que considere de alguna manera un perdón público por lo que ocurrió 500 años antes. En 2019 se cumplían 500 años de la llegada de Cortés. Se lo pide a Felipe VI. Se lo pide a Felipe VI, pero claro, ahí ya entran tantos elementos. Desde ya decir que, bueno, si entramos en historia, Cortés iba con 500.
contra lo que era Moctezuma y su confederación. No lo pudo hacer solo. Ya hay toda una revisión que habla que desde los tlaxcaltecas hay todo un apoyo, la Malinche, ¿no? La Malinche, del pueblo La Malinche, y por lo tanto hay también gente que de alguna manera, pueblos originarios que contribuyen a la caída del mundo azteca, mexica. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en Latinoamérica miramos parcialmente las cosas. Tanto los aztecas como los incas, desde Perú, dominaban a otros pueblos y los sometían. Y ellos se rebelaron cuando llegaron los españoles. En el caso de Chile, el imperio inca estaba en Chile y sometían, por ejemplo, a los picunches, que se alzaron junto con los españoles en contra, fueron aliados. Entonces, todo esto es mucho más complejo y revuelto de lo que parece indicar López Obrador, ¿no? Sí. Ahora, hay que decir que esto también obedece a una línea de continuidad histórica. Porque yo le digo, a ver si conocen muchos Hernán en México. No hay. O si hay, habrá uno que otro. Por Hernán Cortés. El nombre Hernán está, de alguna manera, no está en los libros de bautismo mexicanos. Y yo también alguna vez me he paseado por la Plaza de Armas de Santiago y con mexicanos y dicen, oye, pero tienen ahí a Pedro Valdivia, pero ¿por qué lo tienen? Entonces hay un discurso que diría tiene una línea de continuidad, y como precisamente Andrés Manuel López Obrador mira mucho al pretérito, al pasado, como se ha dicho, quiere esa línea de continuidad. Ahora, hay también una tendencia, yo quiero decirlo, una línea que dice que se está pidiendo disculpas de manera transgeneracional. A mí me parece que los pecados, dicho de una manera, no son transgeneracionales. Los pecados no se heredan, las culpas no se heredan. Pero hay una línea, como la que siguió Bélgica respecto a la República Democrática del Congo en 2022, y la que siguió Holanda respecto a Surinam en 2023, que hay una petición de perdón por la colonización. Ahora, a mí me parece que lo propio sería haber conversado más, haber dialogado, haber hecho una puesta en práctica, una comisión, para que hubiese una petición de disculpa a los pueblos originarios por parte también de los criollos. Porque, al igual que aquí, son quienes heredaron ese Estado imperial español los que muchas veces machacaron más a los indígenas. Y lo usaron en su beneficio. Mira, estamos terminando, pero no puedo dejar de preguntar, ¿por qué hay tanta tolerancia histórica de México con la dictadura cubana? En Cuba no hay elecciones. Estamos reclamando mucho por Maduro, pero hubo elecciones. Lo que pasa es que no reconocieron los resultados. Pero allá ni siquiera se puede reconocer algún resultado porque no hay elecciones. Bueno. Y de esto del año 59. ¿Por qué esta relación tolerante, incluso de aliados entre México y Cuba? En segundo lugar, también una situación ambigua con respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas elecciones y la relación con Estados Unidos de amor y odio. Bueno, tiene que ver eso con Estados Unidos, con reafirmar una autonomía conductual respecto a Estados Unidos. Cuba es el país que no condena México es el país que no condena o que de alguna manera no pide explicaciones por lo hecho del 62 en el marco de la OEA. Por lo tanto, y todo esto está basado en lo que es la doctrina Estrada, ¿no? Y en ese sentido yo tendría que decir que obedece a razones históricas de autonomía respecto a terceros gobiernos, y si esos gobiernos son adversarios de Estados Unidos, pues cuadra. Ahora, hay otros casos más increíbles, como el de la España de Franco respecto de Castro. ¿Por qué? Porque había una alteridad que era Estados Unidos, que de alguna manera en común tuvieron su refracción hacia el mismo, a ese imperio. ¿Va a seguir entonces la nueva presidenta con estas relaciones estrechas con Cuba? Seguramente. Definitivamente el presidente de Cuba, Díaz-Canel, estuvo en la asunción del mando. Sí. Yo creo que no solo respecto de Cuba, sino que respecto a otros estados, van a ser muy cuidadosos. Tienen además la doctrina Estrada, de la cual se argumenta mucho esto, y por lo tanto se van a poder seguir cultivando relaciones especiales con Cuba y significativas con otros estados. O sea, sigue esta historia que se cuenta de pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. La repiten a menudo y por lo tanto creo que se queda instalada. Ahora hay que decir que a pesar de todas las desavenencias que han habido respecto a España,
la relación cultural, la relación económica sobre todo, persiste. Es decir, ¿Qué le conviene a México? ¿Que gane Trump o Biden? O Kamala Harris. es una buena pregunta porque todos pensaban que Trump y Andrés Manuel López Obrador estaban en las antípodas, pero pareciera ser que el personalismo es más fuerte y logran colocarse de acuerdo. Por lo tanto, dos mujeres, uno entendería que se podrían entender bien, pero Trump, en la medida que exige cuestiones y México atiende, puede ser una relación aún mejor. Al fondo, muchos de los designios de Trump, como llevar la Guardia Nacional a la frontera sur con Guatemala, fueron atendidos. Y en ese sentido hay menos problemas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.